Bueno, buenos días nuevamente. Bienvenidos para los que recién llegaron. Vamos a continuar esta sesión de enfermedad coronaria y discutir el abordaje terapéutico en diferentes escenarios clínicos. Este año hubo una publicación en la revista Circulation de una actualidad reportada por la American Heart Association sobre la enfermedad cardíaca, y la mortalidad por enfermedad coronaria en las últimas 4 décadas se redujo un 34,4% desde el 2005 al 2015. Y se predice que va a haber una reducción del 27% para el año 2030. Es la causa más frecuente de muerte en los países en desarrollo luego de los 35 años. Se estima que la mitad de los hombres de mediana edad, que es 45 o más, y un tercio de las mujeres de mediana edad van a desarrollar un evento coronario. El bajo nivel socioeconómico y de educación se asocian a una doble tasa de mortalidad, como vemos aquí, 10 versus 5 por 1000 personas al año. Uno de los escenarios es el infarto agudo de miocardio dentro de lo que es la clasificación del síndrome coronario agudo, que sabemos que fisiopatológicamente sobre una placa, algún tipo de situación de estrés, un escenario inflamatorio puede llegar a la disrupción, que se forma un trombo y desencadenar en 2 eventos, que es muerte súbita o infarto agudo de miocardio, y es uno de los escenarios donde, desde el punto de vista de la cardiología intervencionista, difícil de entrenarse para poder tratar, porque tenemos un gran enemigo que es la abundante carga trombótica, y el doctor Eulogio García aquí no está, pero cuando llegué a España fue uno de los pioneros que participó en 2 trabajos de alto impacto clínico, como es el estudio Cadillac y el PAMI, con gran experiencia en el tratamiento del infarto agudo de miocardio. Espero que funcione esto porque quería mostrar imágenes importantes de este tipo de escenarios, y además tenemos los casos clínicos en la computadora. Pero todo esto comenzó con la angioplastia con balón. La angioplastia con balón, en donde uno va a dilatar con un balón en un escenario trombótico, y el riesgo es de microembolizar la circulación, el bajo flujo y demás. Después vino el stent. El stent mejoró la tasa de permeabilidad del vaso grande, pero... Ahí está con zoom. Acá no sale, ¿eh? Ahí está, muy bien. Este es el escenario que les quería mostrar a todos, que es el balón inflando en un escenario trombótico sobre una placa, y este es el stent, que si bien mejoró la permeabilidad del vaso, también tiene este problema de protusión de material ateroembólico y embolización. Esto luego... el primer dispositivo fue el Exciser, no este, que es mecánico, de aspirar el trombo mecánicamente. Este es un dispositivo reolítico que crea una turbulencia, y esa turbulencia un efecto Venturi para aspirar, pero este dispositivo de trombectomía fracasó porque hacía mucha microembolia y en el seguimiento aumentaba el tamaño del infarto y la incidencia de muerte súbita, que es el angiojet. Nos quedábamos contentos en revascularizar el vaso grande, pero el problema estaba donde es la nutrición, que es el microvaso, el vaso pequeño, que si nosotros extraemos el músculo, esto es lo que tenemos que preservar en el tratamiento del infarto, en el infarto agudo de miocardio. Y sobre todo abortar el infarto y preservar la mejor función ventricular que podamos llegar a tener, que es uno de los predictores más importantes de sobrevida en estos pacientes. A modo de importancia en la trombectomía, este es un paciente de 67 años, sexo masculino con múltiples factores de riesgo, que ingresa al hospital italiano por infarto agudo de miocardio inferior. Esta es la arteria coronaria izquierda, como vemos enferma, con aterosmatosis difusa, y esta la coronaria derecha. Nosotros, que después lo vamos a discutir en los trabajos, hacemos de rutina cuando hay carga trombótica moderada o alta, trombectomía, con los catéteres de aspiración manual. Es un caso que fue bravo, ¿no? Porque tiene mucha carga trombótica. Ahí hicimos un pasaje, seguíamos igual, seguimos trabajando y seguimos aspirando y seguíamos igual, íbamos por el 5.º pasaje, y aquí podemos poner de manifiesto cuál fue la lesión responsable que complicó este paciente y la gran carga trombótica que tenía este paciente, ¿no es cierto? Seguimos trabajando y aquí el trombo es más grande que los catéteres, por eso hay que tener cuidado de intubar bien el catéter y sacar
el catéter que muchas veces tiene el trombo pegado en la punta. Aquí pudimos recanalizar, vimos bien el escenario responsable, pero una gran carga trombótica en la posterolateral y habíamos sacado el trombo del origen de la descendente posterior. Decidimos ahí poner un stent para facilitar el pasaje del trombo aspirador, continuamos trabajando para sacar esta enorme carga trombótica en la posterolateral y luego de retirar el trombo aspirador, siempre hay que tener cuidado porque vino este trombo que estaba en la posterolateral, una gran carga trombótica que creo que sin la trombectomía no lo pudiéramos haber extraído, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado de siempre tener el catéter bien intubado en la coronaria y aspirar el catéter guía para que esto no vaya al cerebro. Pero, como ustedes ven, un escenario con un alto rendimiento, ¿no? Este es otro caso, este es el resultado final de la coronaria derecha bien perfundida. Y otro caso de 58 años, múltiples factores de riesgo, que consulta por un infarto anterior, este fue en el Hospital Privado del Sur, esta es la coronaria derecha, y aquí tenemos una oclusión distal, pero vean la frecuencia cardíaca, este infarto, el paciente estaba hemodinámicamente inestable y no podíamos creer porque era un infarto muy distal. Una de las enseñanzas es tener cuidado de trabajar a nivel distal porque cuando uno va a la coronaria a nivel apical o cuando da vuelta a la punta o antes, si hay perforación puede ser una catástrofe y uno tiene que tener un buen training en saber solucionar eso con materiales de microcatéteres, microcoils y demás. Pero debido a que el paciente estaba con dolor IST, decidimos intervenirlo, fuimos con el catéter, ahí lo vemos, es en la punta radioopaca distal, que está dando vuelta el ápex, llegamos, ahí vemos que llegamos hasta distal y finalmente lo pudimos recanalizar. Con buen resultado. Y el último caso, 72 años, múltiples factores de riesgo, que ingresa por infarto agudo ínfero-posterolateral de 5 horas de evolución al Hospital Español de aquí de Bahía Blanca. Que tenía una gran circunfleja ocluida. Acá vemos la arteria descendente anterior que tiene una ateromatosis difusa. Y vemos cómo está ocluida la circunfleja. Aquí hicimos trombectomía, pasamos 2 veces el tromboaspirador y sacamos estas 2 partículas de material trombótico. Pero al hacer la inyección, lo que vemos, y es un escenario difícil, una lesión significativa con trombo en la parte distal de esta lesión. Nos vimos tentados a implantar un stent, pero lo veíamos el residuo trombótico. Entonces, si ponemos un stent, hay protusión, microembolización y estamos impactando negativamente en la microcirculación. Así que lo que hicimos es tatuar, ver la posición de la trombectomía, ir progresivamente, siempre que la columna de sangre progrese, y finalmente sacamos esto que estaba distal de la lesión y limpiamos, como ustedes ven, el escenario de la placa para después poner el stent y tener un muy buen resultado final en el macrovaso y en la microcirculación. Sin embargo, el metaanálisis de los trabajos que compararon trombectomía de rutina versus angioplastia convencional, TAP, STATE y total, 18.306 pacientes, que siempre digo que al analizarlo hay que tener cuidado por la validez externa es limitada, no hubo diferencias de mortalidad cardiovascular ni en stroke. Sin embargo, en los pacientes de alta carga trombótica hubo una reducción de mortalidad cardiovascular y un incremento de stroke o accidente isquémico transitorio, lo cual desestimó la trombectomía de rutina. Sí, me gustaría, Ricardo, a ver qué opinás del resultado de estos trabajos, si es extrapolable a nuestra práctica diaria de la vida real y qué haces vos en tu práctica. Ante todo, estoy muy agradecido y realmente honrado de la invitación esta. Y creo que ustedes tienen que estar muy orgullosos porque han cumplido, tu grupo, el que fundó tu papá, con 2 preceptos importantísimos que de nuestra profesión. Ser educadores y pioneros. Otra vez, gracias. Y ahora volviendo al grupo, al caso. Realmente si son los trabajos son bastante desconcertantes por los resultados. Yo creo que la práctica diaria nos lleva a ser agresivos con el trombo grande.
Si bien la enfermedad coronaria es un poco distinta de la enfermedad cerebral, en la cual es embólica per se, y que realmente los trombos se absorben de arteria, en la localización del trombo, en arterias que generalmente están sanas, en la coronaria la arteria está muy enferma. Y la angiografía no nos permite, realmente, la angiografía en el agudo no nos permite ver la realidad de cómo está toda la arteria. Y en algunos casos la lesión está en un lugar y el trombo está en otra o son múltiples. No tenemos la suerte de poder hacer una tomografía, como en el caso de las cerebrales, o sea que nos basamos solamente en la angiografía en una primera instancia. En la práctica nuestra diaria realmente hacemos trombectomía solamente cuando el burden trombótico es grande. Realmente como en el primer caso que mostraste, o el segundo, pero realmente lejos de ser una rutina, la implementamos cuando hace más o menos, el primer estudio creo que se llamaba el TAPAS, si no me equivoco, sí. Lo importante fue randomizado, la comenzamos a utilizar, pero los resultados no eran buenos. Controlamos la función ventricular de los pacientes y no había ninguna diferencia en ello. Perfecto. Más allá de los trabajos en la práctica diaria, Fernando, que el año pasado, por ejemplo, tuvimos 178 casos de angioplastia primaria. ¿Qué mensaje puedes dar de tu experiencia en trombectomía? Sí, realmente el escenario del infarto agudo de miocardio, el escenario coronario es totalmente diferente a cualquier angioplastia, inclusive el cuadro clínico del enfermo, no hay duda. Cuando uno analiza los trabajos, casi el único que dio a favor de la trombectomía fue el TAPAS, que fue un estudio de 1077 pacientes y que dio a favor. El total y el otro, en realidad no hubo mucha diferencia. Cuando subdividieron los grupos, se vio que los grupos con mayor carga trombótica tienen más beneficios que aquellos que tienen menos carga trombótica. Por ejemplo, el total fue un estudio que, si uno mira fino, de entrada tenían un TIMI 0 no muy alto. En general, el TIMI 0, que generalmente encontramos en el infarto agudo, cuando encontramos la arteria ocluida, es alto en los infartos agudos y es más del 90%. El total tenía TIMI 0, no recuerdo bien, pero creo que del 70%, y tenían TIMI 1 y 2 y 3 los demás. Si uno analiza eso, debería pensar que era un grupo, o por lo menos un subgrupo importante de pacientes que no tenía tanta carga trombótica, o por lo menos con lesiones más cortas o trombos más cortos. Yo creo que en el escenario de infarto agudo de miocardio, sobre todo en personas jóvenes, no hay ninguna duda, tiene una alta carga trombótica porque complican placas de ateromas generalmente no cálcicas, placas lipídicas, placas leves o moderadas, y tienen una trombosis importante y generalmente trombosis de avance. De rutina siempre pasamos la guía, como siempre, y tromboaspiramos en todos los pacientes, tratando de lograr abrir la arteria y un flujo TIMI y tener el escenario anatómico para tomar una decisión posterior a abrir la arteria. Tenemos una apertura del vaso con trombectomía alta cuando encontramos un TIMI 0, es decir, la arteria ocluida, y ahí seguimos tomando decisiones. No preconizo ni el balón de entrada para abrir la arteria, sí lo hago solamente cuando después de varios pasajes de trombectomía manual no logro flujo y no tengo otra oportunidad de colocar sí un balón bien fino, bien chiquito, de 1,5 milímetros para tratar de abrir la placa y ver el escenario para después, si encuentro algún flujo, sí utilizo tromboaspirador. Yo preconizo la utilización siempre de tromboaspiración porque en definitiva va a ser el resultado final y va a tener menos posibilidades de slow reflow, de no reflow o de alteración de la microcirculación, en definitiva, que es lo que queremos preservar. También no predilato, coloco stents generalmente más largos de lo que la extensión del vaso porque quiero tratar de contener la placa o el material trombótico plaquetario que se encuentra con stents más largos, y no quiero dejar de mencionar el stent micromallado,
que tenemos en el servicio y utilizamos en casos de mucho material trombótico, creo que los hemodinamistas debemos tenerlo en cuenta. Así que sí, creo que tromboaspiro siempre, trato de sacar la mayor cantidad de trombo y coloco stent directo después. Bien, para ir finalizando esta sesión de infarto, es decir, en el infarto agudo de miocardio hay un 30-40% de enfermedad multivaso que se asocia, ¿no es cierto? Es decir, revascularizamos la culpable y tenemos enfermedad significativa asociada. Y ya en el 2015 quedó demostrado que la revascularización incompleta se asocia a una elevada mortalidad y que el score de syntax residual, que quiere decir que después de revascularizar todas las lesiones significativas, bajo se asociaba a baja mortalidad. Si dejamos muchas lesiones significativas, mucha mortalidad. Pero ahora dicen que la revascularización completa debe ser guiada funcionalmente con FFR y que tiene mejores resultados que la guiada por angiografía. Claro, cuando en los trabajos que evaluaron la revascularización completa guiada por angiografía, revascularizaban lesiones de más del 50%, es decir, cuántas del 55, del 60, del 65 no eran significativas. Entonces, Ezio, ¿qué te parece a vos? Es decir, ¿es una limitación de los trabajos cuando randomizaron pacientes que había que revascularizar las lesiones asociadas a la culpable de más del 50%? ¿O hay que guiar la revascularización funcionalmente? Dicen con FFR o con estudios convencionales de ergometría y demás. Las lesiones asociadas al infarto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, quiero volver a recalcar las palabras que acaba de decir él respecto del éxito que han tenido ustedes acá en Bahía Blanca con el desarrollo de la hemodinamia. Yo les agradezco muchísimo el haberme invitado y que esto siga como está ahora, que realmente han mostrado todo lo que se puede lograr en la zona si se hacen las cosas bien. Volviendo a lo que vos me decís, sí, hubo bastante y siguen habiendo bastante discusiones respecto de si conviene o no conviene revascularizar todas aquellas arterias, es decir, además de la arteria responsable del infarto, que a veces es seguro de darse cuenta si es una sola arteria, porque a veces en estos enfermos que tienen 2 o 3 placas importantes, a veces no resulta tan fácil, pero el médico hemodinamista tiene que saber una sola cosa, la tiene que tener clara. Si se abre la arteria responsable del infarto, el área comprometida es muy importante y el enfermo permanece con hipotensión arterial, lo probable es que tratar de abrir las otras arterias en el momento agudo compliquen el resultado porque los pacientes van a tener tendencia a tapar el vaso si se exagera la hipotensión arterial. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado. No hay ninguna duda que si las condiciones hemodinámicas del paciente son buenas, entonces uno puede intentar con total tranquilidad de abrir las otras arterias si las obstrucciones son significativas. Yo creo que los resultados van a ser siempre favorables a abrir los vasos
que tienen obstrucciones significativas mientras el paciente mantenga las condiciones hemodinámicas adecuadas. Si no, hay que parar, hacer la arteria responsable y parar. Sí, realmente tenés razón. Fue en Denver el año pasado en TCT, fue un shock cuando presentaron el shock trial, que incluso los pacientes con mala situación hemodinámica había que revascularizar solo la culpable en el shock. Iba mejor que la revascularización completa. Sin embargo, bueno, ahora en la revisión al año, los que revascularizaron solo la culpable tenían más reinternaciones por insuficiencia cardíaca y más revascularización. O sea que el mensaje es revascularizar la culpable y una vez estabilizado el paciente hay que revascularizar las demás. El último punto antes de iniciar los casos clínicos es cómo lo haces vos, Ricardo, en tu práctica, si revascularizás las lesiones asociadas a la culpable en la misma internación y te guías por angiografía, revascularizas todas aquellas más del 70%, o ustedes lo hacen ya guiadas por FFR, o le hacen estudios complementarios y le hacen un delay después de lo externa y lo revascularizan después. No es un secreto que las obras sociales nos presionaron mucho para no tratar de hacer varios procedimientos, creo que en todo el mundo. Entonces nos presionaban a que terminemos todos en un solo procedimiento. Pero lo que hacemos hoy realmente es la arteria culpable, abrir la arteria culpable. Si la lesión es claramente, y usamos el reflejo óculo-estenótico, severa de otro vaso, probablemente lo hagamos. También comenzamos a hacer, por supuesto, la reserva coronaria, FFAR, que es bastante discutida en el infarto coronario, pero si el paciente está estable y tenemos una duda, si le hacemos el índice fraccional de reserva coronaria, y si no, directamente el paciente está muy estable también, merece, si es una lesión intermedia, llevarlo a una evaluación de la isquemia con un mapeo cardíaco o viceversa. Pero puedo agregar un poquito más. Yo creo que el problema coronario no es solamente el vaso. Nosotros tenemos que ir un poquito más allá. Hay unos trabajos apasionantes que la última recién lo estaba comentando del bombeo a través con los Impella, sistemas Impella y revascularización un poco posterior, o sea, hacer un delay de la angioplastia, porque yo he visto muchos pacientes que llegaban pronto dentro de las golden hours, las 3 horas, los revascularizamos bien, tenían un índice de reperfusión coronaria, un Blash, pero no andaban bien, terminaban con ondas Q y con mal ventrículos izquierdo. Yo creo que tenemos que pensar un poco más allá del TIBI, un poco más allá inclusive de la embolización coronaria. Hay determinados factores que no solamente implican la cantidad de vasos lesionados. Esa es por nuestra posición. Perfecto. Bueno, para mí vamos a dar inicio a la sesión de casos clínicos. Es un placer presentar acá a Martín Ordóñez, que es nuestro cardiólogo intervencionista, fellow de primer año, pero que va muy bien, además hijo de Fernando, quien me ha enseñado mucho, uno de mis maestros, y en el cual tenemos muchas esperanzas. Así que bienvenido Martín y vamos a dar el inicio del caso clínico.